Muy buenas gente de YouTube, antes del Creepy quería enviarle saludos a nuestro suscriptor llamado Creepy World, un saludazo y empecemos con el Creepypasta. Soy un fan de Sonic Total Derizó tanto como todos los demás, me gustan los juegos más nuevos, pero no me importa jugar los clásicos. No creo que he jugado jamás juegos glitchy o hackeado antes, aunque yo no creo que quiera jugar en cualquiera después de la experiencia que tuve. Todo comenzó en una agradable tarde de verano, yo estaba jugando Sonic Unleashed, me gustó la forma en que la oportunidad de explorar los pueblos de la misma hasta que me di cuenta, de mi visión periférica, que el cartero había llegado y poner algo en mi buzón de correo como de costumbre izquierda. Me detuve mi juego para ir a ver lo que tengo en el correo, la única cosa en el buzón era una caja de CD para ordenadores y una nota. Lo tomé en el interior. Miré a la primera nota y me di cuenta que era de mi querido amigo Kyle, vamos a llamarlo así, a quien no había escuchado en 2 semanas. Lo sé porque me di cuenta de su puño y letra, a pesar de lo que era extraño es como se veía, parecía mal escrito y áspera y algo difícil de leer, como si Kyle estaba teniendo un momento difícil escribirlo y lo hizo a toda prisa. Esto es lo que escribió: Don, no puedo soportarlo más, tuve que deshacerme de cosa de alguna manera antes de que fuera demasiado tarde, y yo esperaba que lo harías por mí. No puedo hacerlo, él está detrás de mí, y si no destruir este CD, que vendrá después de usted también, es demasiado rápido para mí. Por favor, Tom, destruir este disco olvidado de Dios antes de que venga después también, es demasiado tarde para mí. Destruye el disco, y lo vas a destruir, pero hazlo rápido, de lo contrario, te alcanzo. Ni siquiera jugar el juego, que es lo que quiere, simplemente destruirlo. Por favor, Kyle. Bueno, eso era ciertamente extraño. A pesar de que Kyle es mi mejor amigo y yo no lo he visto en 2 semanas, yo no hice lo que me pidió. Yo no creo que un disco de juegos sencillo sería hacer algo malo con él, después de todo es solo un juego, ¿no? Hoy, estaba equivocado acerca de eso, de cualquier manera, yo miraba el disco y parece que cualquier ordenador disco CDR normal, excepto que tenía un marcador negro en ella escrita Sonic.exe, y era mucho a diferencia de la letra de Kyle, lo que significa que debió haber conseguido de otra persona, como una casa de empeño o eBay. Cuando vi Sonic en la redacción de la CD, en realidad estaba emocionada y quería jugar, ya que soy un gran fan de Sonic. Fui a mi habitación y encendí mi computadora y poner el disco e instalé el juego. Cuando la pantalla del título apareció me di cuenta de que era el primer juego de Sonic, yo estaba como impresionante. Porque como he dicho antes me gustaban los clásicos. La primera cosa que me di cuenta de que estaba fuera de lugar era cuando apreté empezar, era una fracción de segundo cuando vi la imagen de título se convirtió en algo muy diferente, algo que ahora me considero horrible, antes de cortar a negro. Me acuerdo de lo que la imagen se parecía en esa fracción de segundo antes de que el juego de corte de negro, el cielo se había oscurecido, el emblema del título estaba oxidado y en ruinas, el Sega 1991 era ahora en lugar Sega 666, y el agua se había vuelto rojo, como la sangre, excepto que parecía hiperrealista. Pero lo más espeluznante que estaba en ese segundo cuadro dividido era de Sonic, sus ojos estaban completamente negro y sangrado con 2 puntos rojos brillantes mirando directamente a los ojos, y su sonrisa se había extendido más amplio hasta el borde de la cara. Yo estaba un poco perturbado acerca de esa imagen cuando lo vi, pero me di cuenta que se trataba de un problema técnico y se olvidó de él. Después de que se corte a negro se mantuvo así durante unos 10 segundos más o menos. Y luego otra cosa extraña sucedió, el archivo de salvar selecciones de Sonic de Geo 3 apareció, y yo estaba como WTF. ¿Qué hace esto en el primer juego de Sonic? De todos modos, entonces me doy cuenta de algo raro, el fondo era la oscuridad cielo nublado del mal Stardust Speedway nivel de Sonic CD, y solo había 3 archivos de salvar. La música fue que cavernas espeluznante de la música del invierno de Earthbound, solo que se extendió y parecían haber sido a la inversa. Y la imagen del archivo de salvar donde se ve una vista previa del nivel que está en esa estática roja para los 3 archivos. Lo que más me asustó fue la selección de personaje, mostró solo Tails, Knuckles y para mi sorpresa, el Dr. Robotnik.
Ahora estaba seguro de que algo estaba pasando, quiero decir, ¿cómo se puede jugar como Robotnik en un juego de Sonic clásico, por amor de Dios? Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego glitchy, era un juego hackeado. Sí, definitivamente se veía cortado, fue realmente espeluznante, sino como un jugador inteligente, que no tenía miedo o al menos lo intenté no ser, me dije que era solo un juego hackeado y no hay nada malo en ello. De todas formas, sacudiendo la descolocada sentir cogí archivo 1 y elegí Tiles y cuando he seleccionado y se inició. El juego se congeló por unos 5 segundos y oí una risa espeluznante pixelada que sonaba muy parecido a ese tipo Kefka de Final Fantasy antes de cortar a negro. La pantalla quedó en negro durante 10 segundos o más, entonces mostró lo título nivel típico, excepto las formas simplistas eran diferentes tonos de rojo y el texto solo mostró el Act 1. La pantalla se desvaneció y el título de nivel desvaneció revelando colas en la colina Green Zone de Sonic 1, la música era diferente, sin embargo, que sonaba como una melodía pacífica a la inversa. De todos modos he empezado a jugar y tenía colas empiezan a correr como si fuera en cualquiera de los clásicos juegos de Sonic, lo que era extraño fue que, como Tails corría a lo largo del nivel no había más que un terreno llano y algunos árboles durante 5 minutos, que fue cuando el música tranquila empezó a bajar hacia abajo en tonos profundos lentos muy lentamente a medida que seguía adelante. De repente vi algo y me detuve a ver lo que era uno de los pequeños animales que yacía muerto en el suelo, sangrando eso era cuando la música comenzó a disminuir, Tails tenía una mirada de asombro y triste en su rostro que me nunca lo vi tenía antes, así que tuve que se mueva a lo largo, y mantuvo esa mirada de preocupación en su rostro. Mientras seguía avanzando vi más animales muertos como Tails mueven más allá de ellos parece cada vez más preocupado como los inferiores de música y se mueve pasado más animales muertos, me sorprendí al ver cómo todos ellos murieron, se veían como si alguien los mató en el lugar horrible maneras, una ardilla fue ahorcado en un árbol con lo que parecían ser sus entrañas colgando, un conejo tenía sus 4 extremidades arrancadas y un pato había arrancado los ojos y la garganta cortada. Me sentía mal del estómago cuando vi esta masacre y al parecer lo hice Tails. Después de unos segundos no había más animales y la música parecía haberse detenido, todavía seguía Tails para continuar. Después pasó un minuto después de la música se detuvo, Tails estaba corriendo por una colina y luego se detuvo, no fue hasta que vi por qué, de Sonic estaba allí, al otro lado de la pantalla con la espalda apoyada en las colas con los ojos cerrados. Tails parecían felices de ver de Sonic, pero luego su sonrisa vaciló, obviamente notando que Sonic no respondía a él, sino se actúa como si fuera totalmente ajeno a la presencia de Tails. Tails caminó lentamente hacia Sonic y me di cuenta de que ni siquiera estaba moviendo mi teclado para hacer que se mueva, por lo que este tuvo que haber sido una escena de corte. De repente comencé a tener una sensación creciente de temor mientras Tails se acercó a Sonic para llamar su atención, sentí que Tails estaba en peligro y que algo malo iba a suceder. Oí débiles fuerte crecimiento estáticas como Tails fue sino unos centímetros de Sonic y detuve y metí la mano para tocarlo. Esa sensación de aprensión en el estómago se hacía más fuerte y sentí la necesidad de decirle a Tails alejarse de Sonic como la estática se hizo más fuerte. De repente, en una fracción de segundo vi los ojos de Sonic abiertos y eran negro con los puntos brillantes de color rojo, al igual que la imagen de título, pensé que no había una sonrisa. Cuando eso sucedió la pantalla se volvió negro y el sonido estático estaba apagado. Se quedó negro durante unos 7 segundos y texto blanco apareció formando un mensaje, diciendo hola. ¿Quieres jugar conmigo? En este punto yo estaba descolocada, yo no quiero seguir con el juego, pero mi curiosidad pudo más que yo cuando me llevaron a otro nivel con el título de nivel ahora diciendo escondidas. Esta vez fue en el nivel de la isla Ángel de Sonic 3 y parecía que todo estaba en llamas. Tails miró como si estuviera asustado de su ingenio en esta ocasión. En realidad me miró y me hizo gestos frenéticos para mí como si quisiera salir de la zona que estaba en lo más rápido posible.
Yo estaba empezando a conseguir asustado por esto, quiero decir Tails fue realmente rompiendo la cuarta pared, tratando de decirme que sacarlo de ahí. Así que presioné la tecla de flecha lo más fuerte que podía y lo hizo correr tan rápido como pudo, una versión pixelada de ese tema espeluznante cuando se reúna con Shadow en el arc como Robotnik de Shadows estaba jugando como lo hizo Tails caminata a través de los bosques desolados, tratando de ayudar a escapar de lo que él estaba tratando de huir. De repente escuché esa risa espeluznante de nuevo, esa horrible risa Kefka, justo después de que transcurran 10 segundos mientras ayudé Tails corren por el bosque, y luego empecé a ver destellos de Sonic, apareciendo por todas partes en la pantalla, de nuevo con esos ojos negros y rojos. La música cambió a ese tintineo ahogado suspense que veo detrás de Sonic. Tails ganando poco a poco en el vuela, de Sonic no estaba funcionando, era en realidad vuelo. El volar su pose Sprites hacía parecía muy similar a Metal Sonic de volar pose en Sonic CD, excepto que era solo Sonic y tenía los ojos negros y rojos de nuevo, solo. Esta vez tenía la sonrisa mirando más desquiciado en su rostro, que parecía que estaba disfrutando del tormento que estaba dando al pobre zorro medida que ganaba para arriba en él. De repente, cuando Tails tropezar otra escena de corte la música se detuvo y Sonic desapareció. Tails pusieron allí y comenzaron a llorar durante 15 segundos. La escena era bastante molesto para ver y qué tipo de me llenaron de lágrimas. Pero luego de Sonic apareció justo enfrente de Tails y Tails miró con horror. La sangre comenzó a bajar los ojos ennegrecidos de Sonic como una sonrisa creció lentamente de su rostro cuando miró el zorro horrorizada, no podía hacer nada más que mirar. Solo en una fracción de segundo de Sonic se abalanzó sobre Tails justo antes de la pantalla quedó en negro, había un ruido chirriante voz alta que solo duró 5 segundos. El texto devuelto solo que esta vez dijo eres demasiado lento, ¿quiere intentarlo de nuevo? Y luego que espantoso risa acompaña. Yo estaba tan sorprendido por lo que había pasado, ¿lo hizo Tails asesinato de Sonic? No, él no podía tener, él y Tails se supone que son los mejores amigos, ¿verdad? ¿Por qué hacer de Sonic que a él? Negué con la conmoción fuera como me llevaron de regreso a la selección de personaje, el archivo de salvar que tenía Tails era diferente. Tails ya no estaba en el cuadro en sí, sino en la pantalla del televisor en sí, que estaba parpadeando con eso, la expresión red estática Tails me daba miedo, sus ojos eran negro y sangrado, su pelaje naranja había ido negro y tenía una expresión de angustia en su rostro, tratando de ignorar que tomé Knuckles siguiente. La risa se repitió y la pantalla cortada a negro otra vez y permaneció allí durante otros 10 segundos, esta vez el nivel dijo que no se puede ejecutar. Yo estaba muy asustada por ahora, yo no podía decir si se trataba de un problema técnico, o un truco o una broma torcida enfermo, o cualquier cosa realmente. Pero a pesar de mi miedo a lo que pasó después, seguí jugando. El siguiente nivel mirado muy diferente, tenía el suelo de la zona del cerebro de chatarra, pero el fondo del cielo parecía el menú principal, tenía la oscuridad del cielo nublado rojizo. Pero fue la música que me ponía los pelos de los más sonaba como tema Gigas justo después de vencer Pokémon y Earthbound. También me di cuenta de que Knuckles parecían miedo como Tails lo hicieron, aunque no tanto, más bien parecía un poco nervioso. Se rompió la cuarta pared como Tails y parecía como si él no estaba seguro de ir, pero me hizo pasar de todos modos. Corrió por la vía recta, en este nivel oscuro, y mientras lo hacía la pantalla empezó a parpadear rojo estáticos un par de veces y luego esa risa enloquecedora vino nuevo. Luego, después de unos segundos de funcionamiento noto varias manchas de sangre en el suelo metálico, sentí una sensación creciente de miedo otra vez pensando que algo horrible va a pasar con los nudillos. Miró náuseas caminando por este camino manchado de sangre, pero todavía le hacía seguir adelante. De pronto, como Knuckles corriendo, Sonic apareció justo enfrente de él, con sus ojos negros y rojos y estática roja apareció de nuevo, cuando la estática desapareció mostrando nada más que la pantalla en negro con el texto diciendo te encontré. Yo estaba asustada ahora, Sonic encuentra Knuckles ya. ¿Qué estaba pasando?
De todos modos Estático Rojo vino otra vez y luego volvió al nivel. Knuckles miraron como si estuviera entrando en pánico, y Sonic estaba en ninguna parte ser encontrado. Y esta vez que agudo chillido del jefe final del Silent Hill 1 estaba jugando. Era una especie de jefe de batalla con Sonic. Tenía la esperanza de que Dios no era, de verdad. De repente apareció justo detrás de Sonic Knuckles en lo que parecía ser pixelada humo negro. Hice Knuckles vuelta y golpe de sonido, pero de Sonic desapareció en el humo negro pixelada antes de que pudiera aterrizar un golpe. La terrible risa se apagó de nuevo. Entonces apareció detrás de Sonic Knuckles otra vez y luego me hizo golpear una vez más, y Sonic volvió a desaparecer riendo. Knuckles fue presa del pánico aún más, e incluso me sentí como si me estaba volviendo loco. Sonic estaba jugando prácticamente con nosotros, que estaba jugando un pequeño juego retorcidamente enferma de mí. Knuckles, otra escena de corte, jugó como nudillos, cayó de rodillas y se agarró la cabeza llorando. Sentí su agonía. Sonic fue en realidad más conducción tanto loco. Y luego, en una fracción de segundo de Sonic y Knuckles se abalanzó sobre la pantalla, quedó en negro con otro ruido chirriante distorsionada que se prolongó durante al menos 3 segundos. Apareció otro mensaje de texto: así que muchas almas para jugar y tan poco tiempo, ¿está de acuerdo? ¿Qué demonios? ¿Justo lo que está pasando? Empecé a pensar de Sonic que estaba tratando de hablar conmigo a través del juego, pero yo estaba demasiado asustado para pensar en eso. Me trajo de vuelta al menú principal y esta vez el segundo cuadro de archivo tenía los nudillos en la pantalla del televisor. Su pelo rojo se había oscurecido a un gris rojizo, sus rastas estaban goteando con la sangre y sus ojos eran negros y sangrando demasiado, y tenían una mirada de tristeza en su rostro. Empecé a pensar que se trata de los personajes reales atrapados en las pantallas de televisión en los archivos de salvar, pero yo no lo podía creer, yo no quería creerlo, así que apagué el juego y se tomó un descanso. Tomé una siesta, desearía no haber, porque entonces empecé a tener la pesadilla más inquietante. Estaba en plena oscuridad negro, a pesar de que estaba bajo la luz emitida por una lámpara que colgaba por encima de mi cabeza. Podía oír los gritos de Knuckles y Tails cercanas. Decían cosas como ayúdanos, ¿y por qué nos da a él? Y huye, antes de que él también te lleva. Sus gritos se extinguieron como entonces oí reír a Sonic, su risa, que sonaba muy parecido a la risa Kefka distorsionada. Usted es un divertido mucho jugar con niño, al igual que su amigo Kyle, aunque no duró mucho. Estaba asustada y mirando a su alrededor para el origen de la voz. No pasará mucho tiempo hasta ahora se une a él y el resto de mis amigos. Lo vi caminando hacia mí, parpadeando y salir en varias direcciones. No se puede ejecutar, chico. Estás en mi mundo ahora. Al igual que los demás. Cuando él me agarró y me vio a su sangrado negro y ojos rojos, sonriendo cara, me desperté con un sobresalto. Después de un par de horas me decidí a seguir jugando el juego. No sé por qué, pero tenía que saberlo, tenía que averiguar qué estaba pasando, así que encendí el ordenador, encendí el juego y Robotnik seleccionado siguiente. Todavía pensaba que estaba loco, jugando como Robotnik, pero de todos modos el título de nivel apareció de nuevo y esta vez dijo, que me pareció muy extraño. Esta vez estaba en una especie de pasillo, en realidad no mirar como si fuera de cualquiera de los clásicos juegos de Sonic, aunque tiene el estilo pixelado, y el suelo estaba brillante y cuadros, las paredes eran de un color púrpura grisáceo oscuro con la luz de las velas de animación y algunas manchas de sangre oscura, aquí y allá, y había una cortina de color rojo oscuro que cuelga por encima de la parte superior de la pantalla. Cada 12 segundos más o menos que se mece cortina roja muy lentamente, pero cuando estás jugando el juego apenas se puede ver que se mueva. La música era extrañamente agradable, un piano tocando una canción muy triste y a la vez tranquila, pero yo sabía, era la canción que juega en la colina acto 1, solo que no fue a la inversa. Robotnik no parecía del todo nervioso como Tails y Knuckles hizo, pero él tenía una mirada sospechosa en su rostro como si fuera solo un poco paranoico.
Hizo un poco de animación cuando yo dejé de pie, se gira la cabeza hacia la izquierda y luego a la derecha, al menos, 2 veces y luego se encoge de mí, como si él no tiene idea de dónde estaba o qué estaba pasando. A pesar de que estaba asustada fuera de mi mente acerca de lo que iba a pasar, tenía a Robotnik seguir adelante. Él hizo su animación funcionamiento habitual, usted sabe, cuando le ha golpeado al final de un juego de Sonic clásico y lo persiguen a medida que continuamos atravesando el pasillo. Entonces me detengo en un largo tramo de escaleras que conducen a la baja, ya que estaba nervioso, incluso Robotnik parecía inseguro de sí mismo, aunque yo presioné hacia adelante. Como he llevado Robotnik por las escaleras, me di cuenta de que las paredes se han vuelto más oscura y rojiza. Las antorchas rojas son ahora de un azul misterioso. Luego de aterrizar en otro pasillo, este era más largo que el anterior o al menos así lo parece, y luego se dirigió por otro tramo de escaleras hacia abajo, este era mucho más tiempo, tomó por lo menos 1 minuto. Y entonces escuché esa risa Kefka horrible otra vez y entonces la música se desvaneció poco a poco hasta que estaba tranquilo, como lo hizo las paredes se puso rojo más oscuro y las antorchas son una llama negro ahora. Cuando Robotnik aterrizó en la tercera pasillo, me di cuenta de que ahora se veía muy descolocada, aunque trató de ocultarlo, yo no lo podía culpar, yo también estaba asustada. De repente, Sonic apareció justo enfrente de Robotnik de la misma manera que lo hizo Knuckles y luego Estáticos Rojo. La estática roja duró aproximadamente 15 segundos y luego me mostró una imagen muy desagradable, la imagen mostró una hiperrealista de la situación de Sonic en la oscuridad en la que solo puede ver su cara mientras que la cabeza y el torso se desvanecieron en negro, y cuando digo hiperrealista, me refiero a cómo se veía tan real que realmente podía ver las líneas en su piel azul, como si en realidad se podría sentir la piel si se toca la pantalla. Su rostro, oh Dios, que tenía la sonrisa más horrible que jamás había visto. Y eso de decir algo teniendo en cuenta que vio esa imagen en el inicio del juego. Sus ojos están muy abiertos y negro y una vez más pidiendo a gritos la sangre que también se veía hiperrealista y hubo 2 puntos rojos brillantes pequeños en esos ojos negros mirando hacia mí, como si la mirada fija en mi mente. Su sonrisa era amplia y demoníaca, que literalmente se extendía a los lados de su cara como un gato de Cheshire, excepción de Sonic tenía colmillos muy sharp, al igual que los dientes del Goreo y excepto más vicioso de futuro, algo amarillenta y desde el aspecto de la misma, se tenía manchas de sangre y pequeños trozos de carne en los labios y los colmillos como si comiera un animal. Me quedé mirando esa imagen horrible por unos buenos 30 segundos, sin quitarle los ojos de encima, me sentí como si estuviera en realidad me mira, me sonríe, esa cara, que solo tardó 10 segundos para que grabara a sí mismo en mi cerebro para siempre. A continuación, la pantalla parpadeó con estáticas rojo de nuevo 3 veces, y en la tercera vez que escuché la risa Kefka, excepto que esta vez sonaba distorsionada, incluso demoníaca, se volvió a la imagen de nuevo pero esta vez no fue el texto de nuevo a pesar de que estaba en mal estado, pero era más o menos una de las cosas más horribles que miraba desde que tuve este juego, yo soy Dios. Fue cuando leí ese mensaje mientras se mira en Sonic cuando me di cuenta a mí mismo. Esto de Sonic era un monstruo, un mal, sádico todopoderoso pesadilla, monstruo puro, demente, y todas sus víctimas, incluidos Tails, Knuckles, Robotnik y posiblemente Kyle, son solo sus pequeños juguetes y el juego es la verdadera puerta de entrada a su caótico mundo de pesadilla y el infierno. A sus víctimas se encuentran atrapados por... De repente, en una fracción de segundo real grité como Sonic se abalanzó sobre la pantalla chillando en voz alta con la boca abierta a una longitud natural que revela más que un abismo, literalmente espiral de pura oscuridad. Antes de la estática rojo vino de nuevo, esta vez mucho más fuerte y distorsionado, por lo fuerte que me dolían los oídos, me gritó y me agarré mis oídos como la estática roja gritó por unos buenos 7 segundos. Luego se detuvo y mostró nada más que la pantalla en negro. Mientras estaba allí sentado mirando la pantalla en negro, un último texto se acercó. ¿Listo para la ronda 2, Tom?
La risa Kefka, ahora suena más clara, como si de Sonic estaba justo detrás de mí, volvió a jugar 3 veces al mirar ese texto en estado de shock y la confusión. Luego me ha arrancado en el menú principal y en esta ocasión el tercer archivo de salvar tenido una imagen de televisión de Robotnik en la misma, el estado atormentado como Tails y Knuckles, piel de Robotnik se volvió de un gris opaco, su bigote le caía y tenía sus arcos, sus gafas se rompieron y la sangre proviene de ellos y que tenía una simple expresión como muerto en su rostro. Miré a Tails, Knuckles y Robotnik y lloré un poco, les compadecía de la agonía que están pasando, fueron para siempre atrapados en el juego, siempre atormentado por ese horrible erizo, y siempre lo será. A continuación, el equipo se apaga solo, no podía volver a encenderlo, no importa lo que hice. Me senté allí durante unos 25 segundos, horrorizado por lo que había pasado. Sonic es la encarnación misma del mal, que tortura a la gente que juega su juego en más de un sentido y luego, cuando se aburre que te arrastra hacia el juego, literalmente, te arrastra al infierno, donde se puede jugar con vosotros todos los días como su juguete. No puedo conseguir que el juego fuera de mi ordenador. Creo que se ha quedado atascado en allí, pero al menos he conseguido volver a activarlo ahora. Después me senté allí durante 25 segundos, oí una voz detrás de mí, como un susurro, trate de mantener este interesante para mí, Tom. Me di la vuelta para ver de dónde venía la voz, y lo que vi me hizo gritar, sentado en mi cama, mirando directamente a mí, era un peluche de Sonic, sonriendo con manchas de sangre bajo sus ojos.